ayer informábamos, ¿no?, de esta detención, de este operativo, ¿no?, en 3 regiones distintas. Estamos hablando de Valparaíso, Tarapacá y también la región metropolitana, donde se logró detener a 18 integrantes de la célula criminal vinculada, ¿no?, al Tren de Aragua. Esta multinacional, se ha dicho incluso ya en términos ya más generales, porque operan en varios lugares, una organización criminal que también se suma a otras que podrían eventualmente estar en nuestro país. Bueno, ha sido tema, por supuesto, de conversación durante los últimos días, durante los últimos meses. Se suma también a la extradición, ¿no?, de este, comillas, Satanás, sí, así se conoce a este hombre, a David Landaeta, de 25 años, ¿no?, que finalmente será extraditado a Venezuela. De eso vamos a hablar también, de la detención de estos 18 integrantes. Tenían cientos de kilos de marihuana, por ejemplo, y otros tantos del operativo. Vamos a hablar con el prefecto inspector Paulo Contreras, el jefe nacional antinarcóticos y contra el crimen organizado. Prefecto, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, gusto de saludarlo. Igualmente, prefecto, y tanto que hablar, ¿no? Se ha hablado tanto, especulado sobre bandas, en fin. Ustedes, cuando hacen este operativo, ¿no?, son en 3 regiones, trabajo de bastante tiempo para dar con estos 18 integrantes de esta célula criminal. ¿Estos operan de forma distinta? ¿Esto se podría hablar que se está atacando la cabeza del Tren de Aragua o el corazón del Tren de Aragua en nuestro país, o están demasiado dispersos? Bueno, esta investigación a la que hace referencia es una investigación que tiene sus inicios ya hace un par de años en la Fiscalía Regional de Tarapacá, en las postrimerías del año 2021, y durante el año 2022 se iniciaron las primeras acciones de neutralización de los grupos que estaban en ese momento principalmente localizados en Iquique, como en algunas ciudades de acá de la quinta región, en residencias esporádicas que estos sujetos tenían en nuestro territorio. Y en esa oportunidad se logró neutralizar el nivel superior de estructura, por cuanto fueron detenidos tanto los operadores directos como los que ejercían labores de mando al interior de esta organización, pero también fue posible, además de la neutralización de las mismas, la incautación de armamento y bienes asociados a la comisión de los delitos, fue posible también reunir una cantidad de información interesante que, al tenor del direccionamiento que la Fiscalía Regional de Tarapacá tiene con el equipo exclusivo de la PDI que está trabajando este fenómeno, liberar ciertas acciones durante este año que permitieron preparar los operativos que se han ido concretando ya a partir de la semana pasada, tanto en la región de Tarapacá como en la región metropolitana y en la cuarta región, específicamente en la ciudad de La Serena, que ha significado la participación de todas nuestras unidades institucionales con protagonismo de la Brigada contra el Crimen Organizado, la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado de Iquique y nuestra brigada homóloga de La Serena, junto con nuestras unidades de apoyo acá de la Jefatura Nacional. ¿Cómo es la comunicación? Porque lo hemos dicho, ¿no? Todas estas bandas tienen distintas formas de operar, ¿no? En general mucho más violentos de lo que estábamos acostumbrados a ver en nuestro país. Pero ¿cómo operan? Usted menciona ya por lo menos 3 regiones. ¿Tienen una comunicación constante? ¿Operan autónomamente, independientemente una de la otra? ¿O van en algún tipo de comunicación? Va a depender el tipo de la investigación sobre la cual nosotros estemos aplicando en función del grupo que se está observando. En este caso, a lo que estamos refiriendo a estos procedimientos, tiene que ver con grupos que tienen coordinación entre ellos, que están direccionados entre ellos, donde no es posible reconocer a priori un liderazgo efectivo de alguien en particular, sino que más bien funcionan en una especie de concomitancia de intereses para poder lograr en este caso el ingreso de cantidades significativas de droga. Tenemos procedimientos que en su conjunto permitieron la incautación de 274 kilos de estupefacientes entre cannabis, clorhidrato de cocaína y ketamina, como también armamento y vehículos asociados a la comisión. Entonces, no podríamos hablar de que es un grupo aislado, sino que este caso en particular responde a una orgánica general que estaba tratando de lograr el ingreso de esta sustancia, a la cual también debemos sumar un procedimiento que se había realizado a fines del mes de diciembre en el sector de Los Vilos, oportunidad en la cual ya habían sido detenidos 4 sujetos venezolanos y 97 kilos también de cannabis. Claro, ahora se detienen 18 personas, ¿no? Ahora van a entregar más detalles en algunos minutos más, ¿no? Pero
falta mucho más, ¿no? Se ha hablado, yo decía en la introducción, de que incluso hay otras bandas internacionales que estarían o no en nuestro país, en fin. ¿Cuánto en estos meses de investigación, qué les ha parecido o qué han visto en cuanto a la magnitud del Tren de Aragua, de la entrada del Tren de Aragua en nuestro país? Se hablaba en un inicio, yo recuerdo, acotado al norte. Ahora estamos viendo que hubo también detención en la región metropolitana, se ha hablado también del sur. ¿Cómo se ha extendido el Tren de Aragua en Chile? Bueno, el caso del Tren de Aragua es una organización criminal que tiene una diversidad de delitos en los cuales incursionan. En principio estaban abocados principalmente al ingreso de ciudadanos extranjeros de forma irregular al territorio para posteriormente ser objeto de explotación sexual, que fue el caso que terminó también con una neutralización en el sector de Puerto Montt el año pasado, oportunidad en la cual se dio cuenta de esta agrupación dedicada a la explotación sexual. Es un grupo que se va a desplazar precisamente por el territorio nacional en función no distinta a la que hacen otros tipos de grupos que se dedican al tráfico de drogas. No podemos olvidar que el ingreso de la droga por lo general ocurre por la zona norte, pero este estupefaciente tiene que llegar a ser comercializado en los centros donde existe la capacidad de adquisición, y eso fundamentalmente se da en la zona central de nuestro país. Por lo tanto, que se estén desplazando hacia la región metropolitana de forma alguna significa una sorpresa para nosotros, sino más bien el escenario prospectado que nosotros teníamos para este tipo de organizaciones. ¿Y por qué escogen Chile, prefecto? ¿Perdón? ¿Por qué Chile? ¿Por qué llegan a Chile? Se ha especulado mucho también de por qué acá, porque falta algo, falta organización, los filtros en la entrada, en fin. Bueno, o sea, hay un escenario inicial que se dio consecuencia de la presión de flujos migratorios regulares que tuvimos en el norte del país durante principalmente pandemia. Y es un flujo migratorio al cual ningún país en Latinoamérica se había visto tan fuertemente comprometido como nos pasó a nosotros. Ese es un tema que no podemos nosotros dejar de considerar. Son escenarios circunstancialmente complejos que se están dando en la región con mayor fuerza en Chile. Ahora, ¿por qué en Chile? Porque, bueno, Chile es un país que en términos generales funciona, las instituciones funcionan, las instituciones sociales funcionan, todo lo que es el andamiaje económico de nuestro país se encuentra en condiciones de producir, en condiciones de trabajar bien, y eso de alguna manera nos hace atractivos porque somos un país a ojos externos ordenado, donde existe la posibilidad de iniciar actividades que podrían eventualmente a ellos reeditarles algún tipo de beneficio económico consecuencia de esta actividad criminal. O sea, el crimen organizado y las organizaciones criminales complejas no necesariamente van a estar siempre buscando países que estén deprimidos económicamente o que constituyan en un extremo estados fallidos, sino por el contrario, países que tengan un funcionamiento normal. Y ahora ampliando, no solamente el Tren de Aragua, ayer hablábamos con un experto internacional mexicano, desde allá nos contestó de hecho, y nos decía a propósito del tema de las maras, ¿no? De que si llegaron o no a nuestro país, que decía, claro, puede que hayan llegado o no, pero también, ojo, hay que poner atención si es que hay pandillas o bandas en Chile de chilenos que están adoptando comportamientos de las maras. ¿Ustedes han visto algo así? Eso se ha constatado y eso nosotros lo hemos manifestado tanto en reuniones de trabajo con el Ministerio Público como con nuestras autoridades en general, y eso no es nuevo. O sea, era esperable y es parte desafortunadamente del proceso de cualquier grupo en evolución de tipo criminal que vaya a adoptar comportamiento criminógenos que tienen otras agrupaciones que para ellos constituyen un ejemplo a seguir desde el mundo de lo delictual. Eso es algo que es esperable. No, en el caso de Chile no ha sido la excepción a la regla que ha ocurrido desafortunadamente en otros países de la región. Entonces, no necesariamente se trata de que estos comportamientos sean imitados a consecuencia de que esos grupos estén en nuestro país. Basta un video, basta una imagen, basta un contenido en alguna de las redes sociales para que sea objeto de eventual imitación por parte de grupos criminales nacionales que nosotros, dentro de nuestras capacidades y nuestra misión, estamos permanentemente monitoreando para poder ver cómo van evolucionando esto, y es un trabajo conjunto con el Ministerio Público de intervenirlos cuando sea la oportunidad. Y es un hecho que ya están operando así por imitación, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, en nuestro país. Efectivamente, sí, eso es algo que no se puede desconocer porque es algo que va a pasar. O sea, no podemos nosotros controlar el ingreso de información por las redes sociales. Claro, pero está pasando, a eso voy.
Sí, efectivamente. Claro, porque se ha especulado mucho si están o no las maras. No sé si usted tiene información de que sí. No, el tema de las maras es diferente. Sí. Las maras son una banda criminal propia de El Salvador, de Centroamérica, que en Chile, hasta el momento, nosotros no tenemos antecedente alguno que permita establecer su funcionamiento. Eso no, nosotros como Policía de Investigación y en particular el área que me corresponde a mí liderar, no tenemos antecedentes que existan integrantes de estas agrupaciones en nuestro territorio. Lo que no quiere decir que el día de mañana potencialmente podamos recibir, comillas, la visita de alguno de estos sujetos que se desplace con diferentes intenciones. No necesariamente van a estar en Chile en un escenario hipotético con la finalidad de cometer un delito concreto, sino que podría estar por diferentes otras actividades propias de estos grupos, pero al momento nosotros no tenemos ningún antecedente que permita establecer la presencia de ellos en nuestro territorio. Por eso le decía el punto, si bien es cierto no hay antecedentes que estén acá, sí hay bandas que están operando a imitación a lo que hacen ellos, porque es muy distinta la investigación o el trabajo que se hace en uno y en otro caso. No es distinto, son agrupaciones criminales sobre las cuales nosotros establecemos una metodología de trabajo, una estrategia institucional que tenemos que involucra en la transversal todo el espectro investigativo de nuestras unidades, como también el soporte en materia de inteligencia y de lavado de activos para poder concluir finalmente en trabajos que, dependiente del origen o el tipo de banda a la que nos estemos enfrentando, va a ser siempre nuestra motivación principal desde el escenario de la investigación, que es deprimir económicamente a este tipo de agrupaciones para restarle la capacidad operativa por medio de la incautación de bienes y dinero en efectivo, que a la larga son los que están utilizando en fenómeno de lavado de activos. Claro, entonces uno podría inferir que se está trabajando como si fuera las maras. No, es que también podríamos inferir que se está trabajando como si fuera un cartel X de cualquier lugar. Todas las agrupaciones criminales de nuestro país, nosotros estamos trabajando bajo el concepto de investigaciones integrales. Ajá. Indistintamente si son de cierto grupo o de otro, que tienen en común, indistintamente, que son más violentos, digamos. Indistintamente, siempre van a ser sometidos a la misma matriz de investigación y al mismo procedimiento científico que nosotros utilizamos para la construcción de nuestra hipótesis de caso. Muy bien, le queremos agradecer mucho su tiempo al jefe nacional de antinarcóticos y contra el crimen organizado, el prefecto inspector Paulo Contreras. Muchas gracias, prefecto. Muy amable, gracias a ustedes. Gracias, buenos días.